Yo les adelantaba que en Bragado funcionó durante muchos años la clínica ITEM y que ha cerrado sus puertas hace poco tiempo nada más, y que esto seguramente va a tener una directa relación en la atención que los temas de salud mental tienen aquí en nuestra comunidad. Así que ahora vamos al orden local, vamos a agradecer, vamos a saludar a quienes hoy nos están acompañando. Por un lado, la licenciada Aldana Petit. Ella es quien desde un espacio privado, Ronda, que funciona aquí en nuestra ciudad, bueno, junto a otras profesionales, atienden cuestiones que tienen que ver con la salud mental. También está con nosotros la psicóloga Lucía González. Ella presta su atención en los CAPS, en APS, en los centros de atención primaria de la salud, de esos que hablábamos hace un par de programas, que son el anillo de contención de nuestro hospital municipal, y está con nosotros y le agradecemos porque está de nuevo, ya estuvo en una de las temáticas hace algunos programas atrás, el doctor Germán Labolita, que es el coordinador del Servicio de Salud Mental del Hospital Municipal San Luis. En principio le vamos a decir a Aldana que le toca la posta de comenzar. Nosotros en el video que utilizamos como introducción en el día de hoy, en esas imágenes, veíamos esos nudos y gente desde el exterior tratando de desovillar, bueno, nudos u ovillos de los cuales recién hablaba el doctor de alguna manera. Eso simboliza la patología cuando hablamos de salud mental. Aldana, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal, Corina? Bueno, primero que nada agradecerte por la invitación. Me parece que son temas que es importante visibilizar. Y un poco lo que a mí me disparó la invitación y la temática es preguntarnos qué es la salud mental, que muchas veces, ¿no?, se habla como de forma coloquial. ¿Qué lugar le damos hoy al sufrimiento a nivel social? ¿Qué lugar tiene el padecimiento para nosotros? Y bueno, cuando hablamos de salud mental, históricamente es un campo de disputa, de debate, porque está siempre ligado al modo de tratamiento que las sociedades le dan al sufrimiento. Históricamente, bueno, en la antigüedad era tratado como una cuestión a disciplinar, a corregir, se trataba de racionalizar eso que no marchaba, que no andaba, con mucha historia de por medio, muchas luchas, debates. Se llega al paradigma de derechos humanos, en el cual se plantea la dignidad humana y la cuestión de salud como un derecho, y la salud mental dentro de ese campo. Y es ahí, bueno, donde se inscribe la Ley Nacional de Salud Mental, que rige en nuestro país desde el año 2010, y ahí se plantea a la salud mental como un proceso, yendo un poco a esto que vos decías, ¿no?, del ovillo, y que está como encerrado ahí en esa cabeza. Plantear la salud mental como un proceso justamente es algo abierto, en continuo movimiento, en continuo intercambio, ¿no?, con lo que lo rodea, y ese proceso está determinado por múltiples factores sociales, culturales, biológicos, psicológicos, y se plantea el cuidado de la salud mental asociado a una construcción de dinámica social. Y creo que ahí justamente es el punto en el cual, como profesionales, educadores, funcionarios, familias, tenemos una gran responsabilidad, porque estamos hablando de que la salud mental se construye a partir de los dispositivos que se ofrecen, las instituciones, ¿no?, lo que como sociedad podemos aportar para la construcción de un ser humano, ¿no?, y del trayecto que se da a lo largo de su vida como un proceso. Cuando nos introducimos en este tema, queríamos un poco
consultarlos acerca de si esto mayoritariamente, sé que a veces pueden darse estadísticas, a veces no voy a pedir lo que ustedes no puedan entregar, pero digo, esto sucede a los jóvenes, esto les sucede a los de más de 50 años, esto les sucede a quienes no pueden resolver algunas situaciones de su vida, o como decía el doctor, el 70% es mucho en cuanto a mirar la sociedad. ¿Hay un grupo determinado? Yo puntualmente creo que no hay un grupo determinado. En la actualidad está muy naturalizado y desmitificado la cuestión, ¿no?, de la locura, esto que decía, ¿no?, al principio, de la locura como algo a corregir, a disciplinar, o la figura del loco como peligroso, ¿no? Eso que en la antigüedad se planteaba de esa forma. En la actualidad la salud mental es algo que está muy naturalizado a nivel social, las consultas, tanto en la infancia, en la adolescencia, en la adultez, los adultos mayores, ¿no? Ahora se habla también mucho de la salud mental en adultos mayores, esa etapa quizás como olvidada de la vida, ¿no? ¿Y por qué se habla tanto de ese grupo puntualmente? Bueno, esto, ¿no?, de que sea algo que está más incorporado a nivel social, es algo de lo cual se habla, de lo cual ya no se calla, lo cual ya no se esconde, esto que incomoda, se puede plantear, o hay dispositivos, hay lugares que lo alojan, ¿no? No es algo que avergüence, algo que que sea peligroso, de lo que no se tenga que hablar. Me parece que es algo de lo cual se habla cada vez más, y por eso, bueno, me parecen importantes este tipo de debates o de lugares para poder visibilizar cada vez más, porque, bueno, sigue siendo un campo en disputa la salud mental. Entonces, bueno, cada vez tenemos que dar esa batalla para poder, bueno, seguir trabajando y construyendo una mirada sobre la salud mental. Incluso, bueno, yo trabajo mucho con infancias y adolescencias, y me sorprende mucho, la mayoría de las consultas suelen ser motivadas por los propios niños, los propios adolescentes, que requieren un espacio para hablar de las cosas que le pasan, lo que le sucede, ¿no? Que antes quizás eso no estaba tan al alcance de la mano, o tan naturalizado para poder pedir un espacio para hablar simplemente de lo que les pasa, los problemas que tienen, los conflictos que atraviesan. Eso creo que es algo positivo a nivel social. Lucía, te iba a preguntar justo y un poco nos introducía en la cuestión Aldana. ¿Cómo acude la gente? ¿O cuál es lo que alguien advierte en su casa y dice, voy a ir a consultar por esto con un psicólogo o con una psicóloga? Buenas noches y gracias por estar. Sí, yo escuchaba a la colega y pensaba cómo cambió en los últimos años. Yo hace unos años que trabajo y digo, bueno, por un lado esto de la desmistificación del ir al psicólogo, ¿no? Se había empezado como a naturalizar, a generalizar. Vino la pandemia y también se generalizaron los padecimientos mentales, con lo cual la demanda hizo un gran aumento, por decirlo de alguna forma, se homogeneizó en edades. Todavía no está totalmente homogénea en género, consultan mucho más los niños, las mujeres, que los varones. Los varones jóvenes tienen muchos padecimientos mentales y cuesta a veces que se acerquen, cuesta que hablen de sus padecimientos. Esto yo creo que es una cuestión de género también. Pero a ver, las demandas que llegan a atención primaria, por ejemplo, son de todo tipo, son múltiples. O sea, desde una escuela que se alerta por la conducta de un niño o una niña, hasta adolescentes que tienen un poco ideas de que no quieren existir más, o que sienten demasiado padecimiento y no aguantan. O cosas que despiertan alerta que a veces no lo son tanto, pero hay que poder discernir ahí. Se necesita a veces un profesional que actúe, gente grande que está muy sola. Por ejemplo, ¿cuáles serían, si hacemos un punteo, algunas cuestiones que generan alerta, Lucía? Bueno, en eso trabajamos mucho nosotros, porque lo que sucedía, por lo menos en la clínica con niños, es que lo que más generaba alerta es lo que generaba ruido. Es decir, el pibe que molesta, por decirlo de alguna forma, que es ruidoso, pero hay procesos silenciosos que son
importantes y que hay que hacerles caso a esto. El chiquito que está sentado, muy silencioso, cerradito, que hace pocos vínculos. Entonces hemos laburado mucho con las escuelas, con los equipos, para que los alertas no siempre se enciendan del lado de aquello que hace ruido, porque pelea, porque molesta, porque se dispersa. No sé si te respondo. No, está bien, porque cuando uno mira un tema como lo plantean ustedes tan abarcativos, yo me quedo con las imágenes también, ¿no? Esas imágenes del ovillo y esas imágenes de la regadera me llamaron mucho la atención, y esas imágenes de un cerebro abrazando un corazón o en forma de corazón. Entonces, digo, la cura o uno de los aportes para alguien que tiene estos padecimientos tiene que ver con la contención desde el amor, desde el acompañamiento, desde el abrazo, o llega un punto que eso no sirve. No, bueno, yo creo que jerarquizando un poco la profesión, yo creo que a todos nos hace falta amor, está bueno que lo haya, pero cuando hay un padecimiento mental lo mejor que puede haber es una intervención lo más profesionalizada posible. A ver, esto no quita que uno no arme, y sobre todo en la atención primaria, andamiajes de todo tipo, digo, valerse de un vecino, valerse de la enfermera, que ve al paciente todos los días y te cuenta cómo está y lo apapacha un poco. Que digo, si hay mucho padecimiento en nuestra sociedad también es porque hay mucha soledad. Pero, a ver, yo creo que la cuestión amorosa, caritativa, humanitaria por sí misma no es una buena respuesta a un padecimiento mental, ¿no? Hay que responder de una manera profesionalizada, técnica, entender una idea diagnóstica, tener una idea de tratamiento, y como decía la colega, el campo de la salud mental es un campo en disputa. Se cruzan un montón de discursos diferentes, de posiciones diferentes, y hasta nuestra ley, estaba esto que traía ya del paradigma, ya ser loco y ser peligroso. Estamos volviendo a pelear eso. O sea, locura se vuelve a asociar a peligrosidad, el punitivismo se vuelve a imponer como medida ante ciertos desarreglos de las personas en sus afectos. Estamos peleando porque se está queriendo modificar la ley de salud mental de nuevo. O sea, estamos en un contexto particular. Cuando hablas de consultas y de todo tipo de consultas que llegan a APS, ¿en cuánto podemos hablar de que sea cuantificado? Es decir, el doble, el triple. Mencionaste la pandemia como la licenciada tocó el tema de las pantallas, el doctor cuando habló con nosotros también, vos tocás el tema de la pandemia y ese aislamiento que profundizó ciertas cosas. ¿Cuánto se multiplicaron las consultas? Claro, es difícil eso porque, a ver, primero que registro de las consultas en atención primaria empezamos a tener aproximadamente hace 2 años o 3. Ajá. Después que la cantidad de consultas tiene que ver con la capacidad de dar prestación que tiene la institución de salud. Claro. Yo te puedo decir que nosotros el año pasado tuvimos un total más o menos de 4.500 consultas, que son un total de 6.000 prestaciones, teniendo en cuenta que cuando atendés a un paciente atendés el padre, la madre, la escuela, el servicio local. A ver, muchos casos de los que atendemos implican abordaje intersectorial. Así que date una idea que, a ver, si nosotros tuviéramos el doble de profesionales, tendríamos el doble de consultas. ¿Cuántos profesionales hoy? En APS somos, en el equipo en este momento, somos 16 personas, más un supervisor externo con el que trabajamos la complejidad de los casos, nos capacitamos, leemos y le pedimos fuerza cuando sentimos que no sabemos qué hacer. Porque a veces pasa eso en el profesional. Por supuesto. Los profesionales que estamos trabajando en lo público estamos trabajando con los mismos recursos que antes o menos, en una situación de demanda creciente, donde la gente exige su atención y a la vez el Estado se desmantela y retrocede. A nivel nacional esto está clarísimo, a nivel provincia la política es otra, pero no alcanza los recursos. Y el profesional, a ver, hay que estar ahí sentadito y recibir demandas de gente que realmente lo pide, lo necesita, y uno va priorizando y se intenta atender a todos, pero no se da abasto, ¿no? Y esto se debe sentir de una manera mucho más clave en el hospital, donde la urgencia además está ahí, es candente, ¿no?
nosotros hicimos un gran ordenamiento de la demanda para poder priorizarla, para poder viabilizarla, para que los tratamientos no tengan duraciones excesivísimas en el tiempo, tengan duraciones que sirvan, digamos, a la estabilización, pero que permitan que haya una circulación de pacientes importante, para hacerles lugar a todos los que se pueda, pero es lo que se pueda. Por eso cuando me preguntás la cantidad de consultas, yo diría, depende mucho de la capacidad de respuesta que tiene el sistema. La demanda es abismal, o sea, es como una bola gigante que se te viene así encima. Le vamos a preguntar al doctor Germán Labolita, entonces, ¿está preparado el servicio de salud mental del hospital para esto que dice Lucía, pero además para, si es que se cuantifica en más consultas o no, el cierre de la clínica ITEM en Bragado? Buenas noches. Buenas noches, Corina. Buenas noches, toda la teleaudiencia. Digo siempre un poco la misma frase. Después de la pandemia, el aumento de la demanda ha sido exponencial y, como siempre digo, en la cantidad y en la calidad. O sea, cómo se presentan los pacientes. Yo me vine con la estadística, sí. Que voy a hablar de eso. Vos sabés que ante tu pregunta, ¿estamos preparados? Sí, estamos preparados, pero como dice Lucía, cada vez la demanda es más y nosotros somos siempre los mismos, aunque se ha agrandado un poquito gracias al esfuerzo municipal, porque siempre en Nación los recursos son menos. El que está en el territorio es el municipio y se ha agrandado. Tenemos una psiquiatra más, tenemos una trabajadora social más en el servicio. Y lo que vemos es un aumento, como te decía, de la demanda y la complejidad de la demanda. ¿Qué pasa? Con el tema estadístico, eso se vuelca en un... Mejor dicho, hay un departamento de estadística en el hospital, ¿sí? Sí. Donde ahí se cuantifica todas las patologías, trauma, accidente cerebrovascular, todo lo que pueda, y también salud mental. Pero hay un sistema de vigilancia nacional que se llama SISA, sistema SISA, que para inscribirse ante cada situación, ante cada especialidad, una persona en específico tiene que hacer un curso y en todos los años anteriores, salud mental no estaba inscripto. Nos pudimos inscribir en el SISA en enero de 2026. Hace poquito. Hace poquito. O sea, hace poquito estamos pudiendo subir. ¿Por qué? Porque antes no estábamos inscriptos. Por eso no había... El SISA es el mismo sistema donde se subían también en la pandemia los casos de COVID. Todo el evento. Pero déjame explicarte esto. Porque esto es un tema técnico, por ahí la gente no sabe. Y yo digo que hacer campaña con salud mental o con estadísticas de salud mental es inapropiado, es inmoral. Sí. Y es abyecto. Por Dios, es abyecto ante todo. Porque pueden pedir, cualquier funcionario puede pedir, con los canales institucionales correspondientes, puede pedir al departamento de estadística... Sí. Las estadísticas. Claro. ¿Sí? Bien. Ahora bien, ¿qué vemos en estas estadísticas? Siempre ha ido, casi todas las patologías, sobre todo los intentos suicidios, han estado en aumento. ¿Sí? ¿Y cómo hacemos nosotros para recibir esa demanda? Bueno, tenemos un sistema de guardias y un sistema de consultorio externo. En todo momento, pero sobre todo la guardia, la presentación en la guardia, eso aumentó muchísimo y estamos... siempre hay guardia de psicología y siempre hay guardia de psiquiatría. Ajá. ¿Sí? Eso es bueno saberlo. Pero la guardia es pasiva. ¿Sí? Va el caso y llaman al profesional. Exactamente. La guardia activa es de clínica, la guardia activa es de obstetricia, la guardia activa es de laboratorio, la guardia activa es de no me acuerdo qué otra especialidad más, es de pediatría, pero no de salud mental. Bien. Con respecto al tema del SISA, se sube solamente el intento de suicidio y eso está dividido por edad, por cobertura social o NBI, por sexo. Lo que pasa que, insisto, a la Nación, al sistema SISA se sube desde enero. ¿Sí? Entonces, tenemos respuesta para dar, ante la pregunta, ¿tenemos respuesta para dar a la población? ¿Estamos cubiertos con el tema de salud mental en el hospital? Sí, con mucho esfuerzo, porque los recursos son mínimos y la
bien digo, la demanda es altísima. Y ¿Vos llegaste? Sí. Y con respecto a lo que me iba preguntando por el tema de ítem. Sí. Acordate que ítem, yo ya lo hablé en el programa de Marcelo esto. Es bueno, la audiencia se renueva, le digo. Bueno, ítem, te cuento, yo trabajé 12 años, ítem, fui coordinador durante 12 años. Es una clínica que quiero mucho. Ítem era una sucursal de PAMI. Ajá. Servicio, salud mental de PAMI. Solamente. Y algunos sí de PAMI. Consultorio externo e internación. Muy poquitos de idioma de internación, pero de PAMI, ¿sí? Y trabajaba por un sistema de cápita. No había solamente gente internada de Bragado, sino que de otras localidades que tenían la cápita, ¿sí? Bueno, eso al cerrar, los pacientes que estaban internados son crónicos, de modo tal que esos pacientes no impactan en el hospital, porque el hospital es un hospital de agudos. Claro. ¿Sí? Sí. Nosotros, una vez que nosotros tenemos el paciente que ingresa a la guardia, lo derivamos a otro lugar, que eso nos está costando cada vez más porque se está achicando los recursos. Ese es otro tema. Pero Entonces, te voy a interrumpir derivados. en esto. Vos te fuiste directamente, seguramente porque tiene un correlato. Nosotros hablamos en este caso de salud mental y vos directamente fuiste al suicidio, como marcando la aguja en el punto máximo de una situación de padecimiento, ¿verdad? Sí. No todos, por supuesto que no todos los casos tienen un cauce hacia esa determinación, pero sí me quedo en esto. Los comunicadores sociales hemos sido hace un tiempo, de alguna manera, no sé si la palabra es advertidos, pero hemos participado de reuniones y sé que muchos de mis colegas lo han hecho también. Tuvimos una clase con María Burga, mi compañera, por la ley de prevención del suicidio, que ahora te lo voy a explicar. Si me... Claro, ¿hacemos mal en comunicar? ¿Hacemos bien? Ahí te explico. Antes que nada, sí. Al registro CISA se sube el evento seguido, o sea, es el intento de suicidio. El suicidio consumado no se sube al CISA. Una prisión se sube a otro sistema, ¿sí? Bien. Eso no se informa. No cuenta como estadística. No cuenta como estadística del CISA en salud. Cuenta como otra estadística que debe ser judicial. Bien. ¿Sí? Ahora, en cuanto a esto que me preguntás de los medios. Sí. Bragado desde el año, yo creo que fines de 2023, tal vez principios de 2024, está adherido a la Ley Nacional 27.130, que es la Ley de Prevención del Suicidio. Esa Ley de Prevención del Suicidio tiene determinadas partes, determinadas cuestiones, determinados puntos, en donde se hace prevención, se hace tratamiento a las víctimas y se hace también el tratamiento posvención, es decir, a los familiares que quedaron después del suicidio consumado. Pero también tiene todo un capítulo dedicado a los medios. ¿Por qué? Entonces, una de las cosas que nos dice esa ley es evitar la propaganda por el efecto cópica, por el efecto contagio, ¿sí? Evitar la propaganda, como así también evitar dar estadísticas. Es por eso que yo no te muestro la estadística. No. Es una de las sugerencias que además la toma la OMS, ¿sí? Se evita dar estadística. Entonces, hay una forma de publicar el hecho, de publicar el evento, que ya lo hemos repartido en la clase que le dimos a los comunicadores, que tiene que ver con no nombrar a la víctima y solo, en todo caso, anunciar el hecho. El hecho. Sí, y está bueno que lo traigamos aquí porque, bueno, estas cuestiones de las que da cuenta el doctor Labolita y de las que hemos participado capacitándonos los periodistas, no han sido publicitadas justamente en los medios para que la gente lo sepa, y muchas veces son no los medios, pero sí las redes sociales quienes publican y de alguna manera revictimizan los hechos. No hablamos solamente de estos eventos, sino de otros que también se masifican a través de las redes sociales. Germán, en cuanto a la llegada a la guardia, ¿es mayoría jóvenes, mayoría adultos o mayoría niños los que acuden a una consulta? Porque ir por guardia significa una urgencia, ¿no? Eso estamos en el mismo rango que el mundo, es decir, seguimos la misma estadística del mundo. Es transversal a todas las edades, pero la mayor estadística se la llevan adolescentes y adultos jóvenes.
¿sí? Adulto joven, ¿de qué edad a qué edad? Entre 18 y 45 Ajá. años. Bragado no es una isla. Hace mucho tiempo que nosotros decimos eso. Digo, en cuanto a que pareciera que nosotros hablamos de cuestiones, no sé si les pasa, que el imaginario colectivo cree que suceden en otro lado y que no suceden aquí. El doctor Damín abría nuestro programa de hoy hablando de el consumo y hablando de la salud mental. Y como sé que gran parte de tu trayectoria ha pasado en cercanía de los tratamientos sobre patologías de consumo, te pregunto, ¿Bragado en jóvenes o en adultos jóvenes tiene un alto grado de consumo en relación con problemas de la salud mental? Bueno, varias cosas. Yo soy director de una comunidad terapéutica hace muchos años en el conurbano. Sí. Y lo que está pasando en Bragado, como decís vos, no es una isla. Pero como es un tema que en consultorios externos trabaja el CPA, que es una institución provincial. Sí. Bueno, la estadística de eso lo tienen ellos. Ahora, nosotros en el hospital, en La Guardia, ¿recibimos pacientes con problemas de consumo? Sí, claro. Muchos. Sí. Con que digas que no somos una isla aislada del resto de lo que pasa en el resto de la provincia, del país o del mundo, ya es suficiente, claro, mucho. Y otro dato, ¿el consumo está solo relacionado a los adolescentes, doctor? No, claro que no. Y está asociado a la patología mental y a veces no está asociado a la patología mental. Es el consumo. Sí. Que después va a traer perjuicio a la salud mental. Sí. ¿Cómo cuidamos nuestra salud mental? Para cerrar esta idea, hablamos de las consecuencias, hablamos de lo que sucede, fueron muy claros en cuanto a que no está centrado en un grupo, pero ¿cuál es la recomendación para cuidarnos? Si ustedes quieren, lo hacemos Aldana, Lucía y el doctor. Bueno, un poco retomando también esto que traía Lucía, ¿no? De la consulta profesional, yo creo que es muy importante poder enmarcar todas las cuestiones a nivel del padecimiento de forma profesionalizada, más allá de las ayudas, ¿no? Que puedan aparecer, un amigo, un familiar, un maestro, ¿no? Un profesor que pueda dar una mano, siempre poder orientar a la persona que nosotros sabemos que está atravesando por un padecimiento a poder realizar una consulta, ya sea a nivel urgencia en una guardia, a nivel de un turno en un consultorio particular, el turno en una salita, siempre poder acercar la ayuda profesional, ¿sí? Y no dejar de escuchar al otro, pero sí orientar a poder tener la ayuda adecuada para cada tipo de problemática. Lucía, esto de llegar a tiempo con la consulta, ¿cuándo? Y es que es tan relativo, yo siempre pienso tan como en caso por caso, pero me parece que es como no esperar, a veces nosotros le decimos a la gente en atención primaria, no esperes a sentir que no das más. Uh-huh. O sea, me parece que cierto malestar reiterativo, con el que uno no sabe hacer algo solo, que se repite, que quizás no parece propio, pero uno lo hace, se encuentra una y otra vez haciendo determinadas cosas, que decís, esto no me lleva a buen lugar y vuelvo otra vez a lo mismo, decís, bueno, consulto. Lo mismo un niño que está muy aislado, lo mismo si cuesta hacer vínculos. Yo creo que para cuidar la salud mental hay que desprenderse del televisorcito este que nos dieron a todos. O sea, es lo único práctico que se me ocurre, además de consultar a tiempo, como decía la colega, y a un profesional. Yo a la gente le digo, si querés un adulto que consulte un chamán, pero si vas a llevar a un niño, llevarle un psicólogo matriculado, lo posible que tenga un consultorio habilitado, claro. En estos términos, ¿no? Sí, digo, porque hay mucha cosa también en esto de que todo se oferta, todo se vende, y después diría, bueno, cuidado con las tecnologías y con este uso que hacemos desmesurado y los efectos que eso tiene en todos los sentidos, físico, y bueno, me lo digo a mí misma también todos los días, es una pelea que yo también estoy dando. Germán, ¿pensás un servicio con más profesionales?
Me encantaría, pero también tengo que ver cómo se financia eso. Yo te voy a dar otro concepto que por ahí, para mí, es lo que es la salud mental. Si me preguntas qué es la salud mental, yo te diría la palabra red. ¿Qué es red? Red es... Todos somos salud mental en alguna medida. En cuanto existe la red, ya que el usuario, el paciente no puede acercarse solo por el tamaño del impedimento, que la familia, que la escuela, que el juzgado, que el club, que la iglesia, que algo contenga hasta poder llevarlo a una consulta. No todo en salud mental se hace en un consultorio. Eso quiero significar yo con la red. Somos todos. Y sobre todo la institución primaria, que es la familia. Entonces, ante tu pregunta, yo te la cambio por la palabra red. Les agradecemos muchísimo haber estado con nosotros hoy, porque es un tema que incluso sugería la gente del otro lado, que esto es lo rico y lo interesante que ha logrado la bisagra, que nos sugieran temas también para poner en agenda, porque cuando se sugiere el tema, cuando el tema suena, es porque algo está pasando y si podemos aportar, bueno, bienvenido sea. No se vayan porque en el día de hoy la bisagra se transforma en modo debate. Sí, en minutos.